Y precisamente yo quiero darle la bienvenida a nuestro compañero José Ignacio Beteta, especialista en políticas públicas, con quien hoy vamos a debatir dos temas importantes y que urgen en este momento. Darte la bienvenida, José. ¿Cómo estás? Buenas noches, como siempre. ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal? Yo muy bien, como siempre, José. Muy bien. Vamos a empezar con el tema del decreto de urgencia 003, cuya vigencia terminó el día de ayer y que hoy se ha decidido se ha prorrogado 30 días más. Así es. José, dos preguntas que urgen no solo con la implementación de este decreto hace un año, sino también con lo que va a significar esta prorrogación y esta implementación además del nuevo proyecto conexo a este decreto. ¿Buscaba aumentar la impunidad el 003? No. Definitivamente es evidente que la ministra de Economía no va a querer fomentar la impunidad. Sin embargo, los argumentos que ella usó iban en la línea, digamos, de la cantidad de dinero involucrado en los proyectos de inversión de estas empresas consorciadas, la cantidad no solamente de dinero involucrado, que estamos hablando de obras de más de 30.000 millones de soles, sino además de unas deudas, porque estas empresas le debían a instituciones bancarias más de 11.000 millones de soles también. Estábamos hablando de más de 53.000 trabajadores, que trabajaban o que dependían de estas empresas, 53.000 personas, no son pocas, y además de una serie de proveedores menores, más pequeños, a los cuales se les adeudaba otra cantidad de millones de soles bastante, digamos, importante. Entonces, es un primer argumento. El segundo argumento que utilizó la ministra Claudia Cooper, el equipo del Ministerio de Economía y Finanzas, era, bueno, hay, por ejemplo, problemas en la reconstrucción. Por supuesto. ¿No es cierto? Hay problemas en obras públicas que son vitales, infraestructura, obras de regadío, Chavimochi, entre otras, carreteras. Entonces, definitivamente no solamente era un tema de cuánto dinero está involucrado, sino la afectación a la sociedad en general, a la población con estas obras. Estos son los argumentos de la ministra. Ahora, ¿cómo quería ablandar el decreto de urgencia 003? Digamos, modificando la dureza, ¿no es cierto?, de la norma frente a las empresas ya sentenciadas, las consorciadas y los proveedores, digamos, ¿no? Entonces, precisamente a esto quería llegar porque Claudia Cooper ha señalado hoy esta medida cautelar ad hoc para tres tipos de personas, que son las condenadas o las que han confesado, las socias, las asociadas o las consorciadas, y las empresas que están bajo investigación, que se puedan además allanar voluntariamente. Y esto nos hace ver el tema de la colaboración eficaz. Este decreto de urgencia precisamente intenta tratar de aumentar la colaboración eficaz y además contribuye verdaderamente a esta reconstrucción económica en nuestro país. Antes de que me puedas contestar esto, yo quiero señalar algo. Tú sabes que Jenny Vilcatoma ha sido una de las principales escuderas frente al tema de la corrupción. Y ella es de las primeras en oponerse a este decreto desde su implementación. Y hoy más que nunca hace una denuncia gravísima y que son los montos irrisorios de esta reparación civil, que verdaderamente si uno se sienta con documentos a revisar, tú te das cuenta que las cantidades son exorbitantes. O sea, es poco creíble pensar que alguien va a pagar una reparación civil de esa magnitud. De acuerdo, Claudia. Lo que ocurre es que la reparación civil se calcula de acuerdo no solamente a cuánto ha podido lucrar de manera ilícita la empresa, sino también a los daños y perjuicios al Estado. Y los daños y perjuicios tienen un montón de variables inmersas, digamos, en esos criterios. La suma a la que llegó el procurador ad hoc para este caso definitivamente era bastante alta. Pero aquí entra el dilema en el que yo creo que nadie puede decir, pues, que esto es fácil de decidir, para ser muy honestos, porque tú tienes por un lado que el monto puede ser muy alto y puede llevar a quebrar a las empresas. Es probable, no es evidente, pero es probable. La pregunta es, ¿y si quiebran? Bueno, ¿no era acaso lo que debió ocurrir dado que han estado inmersos en tantos actos de corrupción? Y entonces aquí yo te quiero generar una reflexión que es una tercera vía, ¿ya? Porque existe la idea de decir,
no, hay que ablandar porque si no perdemos dinero, perdemos obras. Ahora, ¿cuán quiebran. factible es que se pueda perder? ¿Estamos en esa situación? Por eso. Creo que ninguna de las empresas en este momento está en una posición de quiebre, ¿no? De hecho, las empresas más pequeñas, es decir, no las consorciadas más grandes, sino definitivamente las que están debajo en la cadena, ya están quebrando. Ya están quebrando. Y ya han quebrado. Han quebrado más de 100 empresas en esta cadena de proveedores, porque recuerda que el decreto tiene ya casi un año, es decir, ha tenido una vigencia de un año, de febrero del 2017. Pero vamos a una tercera vía, porque hay la posición de, no, mira, esto es demasiado duro para la economía, para la infraestructura, para las obras, y existe la postura de los congresistas que es, bueno, ya vendrán otras empresas, así es la vida, ¿para qué son corruptos? La tercera vía, que es la que yo quisiera proponer, digamos, y reflexionar, es la siguiente. Hay una distinción entre la alta dirección de estas empresas y los trabajadores y los colaboradores operativos, digamos, y de planta. Hay una distinción que sí se puede realizar, es decir, cuando uno trabaja en el sector empresarial e incluso desde la misma entidad pública en la que se fiscaliza, uno puede trazar, Claudia, quiénes son los que de todas maneras debían de saber que había corrupción. Destinar tanto dinero a la corrupción, 20 millones de dólares en el caso de Toledo, ¿no es cierto? Y tantos otros millones de dólares, digamos, a funcionarios públicos, en transportes, en educación, todos los escándalos que hemos visto, solamente puede ser aprobado por aquellos directores que ven las finanzas de la compañía. Solamente puede ser aprobado por aquellos directores que están en la cabeza, realmente en la cabeza. Y luego hay gerentes y hay operadores hasta cierta línea de dirección que tienen que saberlo también. No solamente gerente de finanzas, sino también gerente de operaciones. El área de contabilidad. Esas áreas, esas direcciones no se escapan. No se escapan. Yo he trabajado en el sector empresarial, entonces no hay manera de que tanta plata salga sin que esta línea la sepa. Ahora, el gerente de responsabilidad social, ¿no es cierto? El gerente de recursos humanos, el jefe, el analista, etcétera, ¿tenían cómo saber de esto? Es imposible. Los obreros, los capataces, las contratas, el que maneja el taladro, no tienen cómo saber. Entonces, yo creo que la idea hubiera sido endurecer muchísimo más la responsabilidad penal civil personal, digamos, de las personas en la cabeza y sí salvaguardar que no se frustre la cadena de pagos hacia abajo. Si no tenían cómo saber, esta es una pregunta que quiero hacerte también y que tiene mucho a colación con la grave denuncia que hace la congresista Vilga Toma, que ha sido clara, y es que no se han dejado de pagar a los proveedores. Son 25 millones referidos a utilidades. Con esto la pregunta sería, ¿cumplió verdaderamente su propósito el 003 en el año? Yo creo que sí lo ha cumplido. De hecho, el haber ahorcado a las empresas lo suficiente, que lo ha hecho, el haberlas ajustado, porque no solamente... ¿Te parece un ajuste 25 millones en utilidades? No. Es que eso es un cálculo totalmente tácito, digamos. No tiene cómo saber la congresista de nivel Catoma, te lo aseguro. Mira, el no permitir que las utilidades lleguen a ti, el no permitir que tú puedas transferir activos al extranjero, ¿ya? El suspender la cadena de cofinanciamiento del Estado, o sea, los pagos que te hace, ¿no? Esas tres cosas en el tiempo tienen un valor mucho más alto que un monto estático al inicio. O sea, no es que tú calculas y dices, acá hay 20 millones, eso es lo que pierdes. No, pierdes mucho más que eso. Porque además recuerda que toda esa liquidez, la caja de la empresa la pierde y eso sirve para pagar deudas, para inversiones que estás haciendo. Entonces hay una pérdida mucho mayor. Si tú me preguntas, bueno, Graña definitivamente empezó a vender y trató de vender algunos activos, Odebrecht trató de vender activos, ICSA y otras empresas han tenido que concentrarse en ciertos sectores comerciales, industriales y ya no invertir en otros temas, o sea, naturalmente las ha exprimido. Si eso es suficiente o no a nivel ético, moral, eso ya es muy subjetivo, digamos. Pero lo que yo sí creo, y repito, hay una distinción entre el operario básico y el contratista de una obra que está abajo en la cadena. Que no tiene cómo saber. Que no tiene cómo saber. Y entonces el Estado sí puede salvaguardar que toda esa cadena continúe y que los directivos que puedan ser traqueados, digamos, e identificados, que son varios, eso sí paguen, digamos, lo que tienen que pagar y que la responsabilidad sea mucho más personal. Eso es mucho más disuasivo. Porque si yo soy el Estado y te digo, mira, tu empresa va a pagar pato, pero tú como persona tienes 10 mecanismos para mantener tu plata en tu cuenta bancaria, para seguir teniendo tu casa en Casuarinas, en Camacho, digamos, o donde sea, y para tener 15 carros y para tener tus casas en el extranjero,
evidentemente las personas individuales, el individuo, para la redundancia, va a seguir siendo corrupto. Pero si tú le dices, mira, si tu empresa es corrupta, yo te voy a agarrar a ti, gerente de finanzas, a ti, gerente de contabilidad, a ti, gerente de operaciones, no a los que están abajo, sino a ti, abajo, claro. Eso es mucho más disuasivo, ¿no? Ahora, esto nos lleva al escenario de la colaboración eficaz, porque verdaderamente en este momento hay que pensarse poner que Jorge Barata es la pieza clave en cerrar esta ruta de dinero, en esta ruta de corrupción. Creo que él es quien tiene la información más exacta en lo que todo el mundo piensa que será el destape del año. Hoy veía justo una encuesta y te digo algo, José. La gente, solo el 17% de la población siente que Barata va a decir la verdad. Claro, y ahora, trasládalo al escenario de la reparación civil. Hemos cometido un error condicionando su confesión con el tema de la reparación civil. Lo que ocurre, y vuelvo al tema de la reparación civil, ¿no es cierto? O sea, la reparación civil que se había calculado por el procurador ad hoc, definitivamente es una reparación civil que quebraría empresas, eso está claro, está clarísimo. Entonces, Barata lamentablemente está en esa posición de negociar, y de hecho los documentos que se han firmado para no incriminarlo y para no incluirlo en los casos como investigado te permiten ver el poder que tienen sus declaraciones. No solamente con políticos, sino también con las empresas consorciadas y otras empresas en la cantidad enorme de obras que tenía Odebrecht en el país, porque Odebrecht no tenía una o dos, tenía casi, me parece que 14.000 millones de dólares de obras en curso. Sí. Entonces, con ese monto de dinero en juego, con esa capacidad para derrotar y para tumbarse líderes y políticos, ya la pregunta no es, ¿te parece bien si condicionabas o no el monto? Es que tenía el poder para hacerlo. Y tiene el poder para hacerlo, definitivamente, ¿no? Por supuesto. Quiero compartir contigo hoy una de las posiciones que llamó mi atención, y es precisamente la del estudio Caro, frente a no solo a la prorrogación de 30 días que se ha dado, sino a la implementación del 2408. Y dice textualmente así: imponer a las empresas este fideicomiso es una medida de cuestionable constitucionalidad. ¿Es momento hablar de que precisamente se tenga que quebrar la constitucionalidad a través de estos decretos? Lo que ocurre es que hay un tema acá que va más al fondo, digamos, Claudia, y es el siguiente, ¿ya? Cuando tú empiezas a ser tan duro, en términos económicos, con la empresa, vuelvo a dividir personas de empresas. Es el problema de este asunto. Cuando tú no divides a la persona, al directivo de la empresa, y te vas directo contra la empresa, traes a colación el siguiente punto, y es la Constitución, la ley, el derecho penal asumen de primera mano que tú eres inocente hasta que se demuestre lo contrario. Bajo esta perspectiva, en la cual te cortan la cadena de pagos, te cortan el cofinanciamiento, ya no te permiten actuar libremente como empresa, realmente lo que estás asumiendo es que es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Y eso, te guste o no te guste, me guste o no me guste, porque nos caen mal o porque estamos casi seguros de que son culpables, realmente es inconstitucional, porque si no, bajo esa perspectiva, volvemos a la polémica, por ejemplo, de la prisión preventiva, ¿no? Claro. Prisión preventiva para todos. Y los metemos a todos a la cana y luego, a ver, demuéstrame que eres inocente. Y eso definitivamente cambiaría las reglas de juego, distorsionaría el sistema judicial definitivamente, y yo creo que ya estamos entrando en el lindero de un tema mucho más moral, ético, digamos, que es, bueno, ¿tú crees por dónde que empezamos, parte ¿no? de esta polémica generada en torno al decreto 003 sea meramente un ambiente moralista, un ambiente ético? ¿No hay argumentos de fondo para poder cuestionar este decreto? Es que ¿Hay errores que se deben subsanar o para ti el decreto está 100% bien? A ver, si tú me preguntas mi opinión personal, sí, yo creo que el decreto que buscaba reemplazar al 003 propuesto por el MEF era, lamentablemente, digamos, para los que son más moralistas, mejor en términos pragmáticos para que las obras continúen. Tú me preguntas eso, esa es mi opinión. Para que las obras continúen, el decreto modificatorio era una mejor opción. Ahora, yo vuelvo atrás. También es mi opinión que hay una serie de directivos que se siguen salvando. O sea, a ver, ¿por qué la gente no le cree a Barata?
¿Sabes dónde está Marcelo Odebrecht en este momento? Está en su mansión, de 3 millones de dólares. O sea, su prisión, su arreglo, su negociación con la justicia brasileña ha sido estar encarcelado en su mansión, que tiene más o menos como que no sé cuántas hectáreas, ¿no es cierto? Y que tú la ves desde el satélite, es, digamos, el paraíso. Y eso es lo que está pagando el principal ejecutor, actor y corruptor del sistema. ¿Por qué? Porque se supone que como es un colaborador eficaz van a caer muchos más con él, ¿no? Pero él está en su mansión de 3 millones de dólares. Entonces Barata lo que está haciendo es lo mismo. Aquí en el Perú, él está absolutamente limpio de cualquier tema y se va a tumbar a todos los que están debajo de él. Entonces, es un tema muy polémico. Es un tema muy, muy polémico porque toca ese lindero entre lo moral y la pasión, o digamos el sentido de justicia. O sea, nos brota naturalmente ese sentido de justicia, es decir, no puede ser que ese desgraciado, entre comillas, ¿no?, se quede libre en su mansión. Pero lamentablemente, ¿no es cierto?, la justicia no es perfecta. ¿Tú no eres entonces de la opinión de que este decreto de urgencia haya sido el gran cuento del pago rápido? No. No, yo creo que el decreto de urgencia que propone la ministra, técnicamente, por más que sea un poco más complejo, es el más adecuado. Bien, vamos a dejar el tema del decreto de urgencia de lado. Hay 30 días más. Vamos a ver cómo van a funcionar las... Termino con esto. Sí, esos claro. 30 días no van a matar a nadie. Quería que... Sí. De acuerdo. No, en eso estamos de acuerdo. Digamos. En eso estamos de acuerdo. Claro, si 30 días no hace diferencia. Tú me preguntas como analista técnico... Ha pasado un año, entonces... Claro, tú me preguntas como analista técnico, te digo, mira, el decreto es un decreto que mata a mucha gente que no tiene la culpa de lo que está pasando. La modificación lo que hace es no rompe la cadena de pagos y por lo tanto se cumple lo que te digo, que es que distingue un poco a los directivos de los operarios que no tienen nada que pagar en este problema. Pero es cierto que 30 días más no le van a, digamos, a hacer mucho más daño a estas empresas que son bastante grandes, digamos, ¿no? Sí. Bien. Vamos a dejar el tema del decreto de urgencia porque a lo largo de estas semanas estamos siendo testigos. No sé cómo catalogarlo, si es un fastidio hacia la Corte Interamericana de Derechos Humanos, si es un reclamo, si no, la postura se pone en la mesa de trabajo porque la gente está cansada de las sanciones no tan drásticas que hay en nuestro país, precisamente porque encontramos un freno en los derechos humanos a través de esta Corte. Luego tenemos este fallo hacia los magistrados, que ha puesto nuevamente, nos ha puesto en la situación de es momento de desligarnos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, debemos acatar los fallos que éstas dan. ¿Por qué no? ¿Por qué sí? ¿Cuál es tu posición, José Ignacio? La posición que yo tengo es una posición que va más allá de si la Corte Interamericana es en sí misma buena o mala. Lo que yo creo es evidente, y me parece que esto ya es claro en este momento, es que los fallos que ha venido teniendo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no solamente en el Perú, también en Colombia, por ejemplo, con respecto al presidente Santos, al tema de la FARC y al tema del terrorismo en Colombia, porque en Colombia también ha habido terrorismo, la están deslegitimando. Es decir, yo creo que hay un sesgo ideológico en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en este momento. Yo sí lo creo. Ahora, ese sesgo lo que está haciendo es deslegitimar las decisiones que se toman. Mira, y entrando al tema, no del indulto, porque en el caso del indulto yo estoy seguro, y te puedo apostar, digamos, una cena, a que definitivamente lo que la Corte va a hacer no va a ser ordenar algo. Va a emitir una recomendación, va a emitir algún tipo de opinión. Creo que no se va a atrever a hacer a lo largo de varias jornadas. Sí. Funcionalmente no va a generar ningún cambio. En el caso del indulto. Pero en el caso del tribunal, fíjate, el documento de la Corte dice medida provisional. Archivar el caso. Entonces, espérate un segundo. O sea, ¿es provisional ¿es provisional o es definitiva? Claro. Si es provisional, no me digas que lo archive. Sí. Amplía la investigación. En segundo lugar, hay gente que dice, no, mira, aunque no sea del agrado de los peruanos, hay que acatar el fallo. Y tú dices, no, espérate un segundo. No es un tema de agrado o de no agrado, eso no es un tema de placer, como comer una torta de chocolate si te gusta o no te gusta. Si los magistrados del Tribunal Constitucional ilegalmente, de manera descarada, le cambiaron el voto a un juez,
eso ya no es un tema de agrado o desagrado. Entonces, si la Corte Interamericana falla a favor de archivar el juicio, digamos, la acusación contra estos magistrados, sabiendo que esa acción había sido totalmente ilegal, ¿cómo puede ser legítima? Ahora, después decir que hay que acatarla, aunque nos guste o no, o sea, nos guste o no nos guste, no tiene mucho sentido, porque espérate, es como si tu papá te pega, aunque no tengas la culpa, y dices, no, mira, pues es que aguanta, papito, ¿no? Porque es tu papá. Entonces, no, pero yo no hice nada, me acaba de pegar sin que le haya hecho nada. No, pero es tu papá. Así que en las buenas y en las malas, que te siga pegando. No, espérate. Ya no se trata de que te guste o no te guste, que sea tu papá o no. Entonces, se ha equivocado y te está pidiendo algo que no tiene sentido. Entonces, por eso te digo, no creo que nosotros nos podamos, para empezar, o nos salgamos del ámbito del Pacto de San José, digamos, o de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero definitivamente se está deslegitimando. Y al deslegitimarse, lo que está ocurriendo es que está perdiendo credibilidad. Y este pedido de aclaración del Congreso lo que está haciendo es ganar tiempo, porque en este plazo en el que están pidiendo la aclaración, el proceso va a continuar. Ahora, José, precisamente hay algo que está pasando no solo con el decreto que acabamos de tocarlo, sino también con este tema, que es esta palabra, la constitucionalidad. ¿Resulta anticonstitucional o no? Hay una postura que quiero que comentes. También del estudio Caro, dice, es claramente anticonvencional esta decisión. No sé si es motivo para separarnos de la jurisdicción de la Corte, pero sí para no acatar una decisión anticonstitucional, porque de eso se trata el acuerdo de convencionalidad que tienen los congresistas. A ver, claro, lo que pasa es que el congresista, por naturaleza, porque el congresista, para bien o para mal, es un ser prácticamente... Y tiene que ejercer sus funciones. Inocuo, ¿no? Que nadie puede tocar, por eso digo, para bien o para mal, tiene un fuero. Un fuero es, ¿no?, un espacio, una jurisdicción que es intocable. Sí. Entonces, nadie puede imponerle al congresista que decida algo, porque finalmente él mismo es representante del pueblo y por lo tanto tiene todo el poder para emitir decisiones que son, digamos, inapelables hasta cierto punto. Salvo que el Tribunal Constitucional, ¿no es cierto?, pueda también, porque acá hay un problema que siempre ha existido, de que cualquier jurista entraría en un diálogo seguramente muy polémico, y es el siguiente: el poder que tiene el Tribunal Constitucional del Congreso, para algunas cosas es mayor en el Tribunal Constitucional y para algunas cosas es mayor en el Congreso. De hecho, el único órgano o institución del Estado que puede apelar, cuestionar o incluso denunciar al Tribunal Constitucional es el Congreso. Y el único que puede pararle, digamos, una ley o bloquear un proyecto de ley o algo al Congreso es el Tribunal Constitucional. Entonces, esta pelea entre estas dos instituciones, entre comillas, es una pelea teórica, digamos, ¿no? Va a existir siempre y la estamos viendo. La estamos viendo. Entonces, más que qué cosa es constitucional o no, la pregunta es qué cosa es institucionalidad. Lo que yo estoy viendo es mucha gente que dice, hay que respetar el fallo de la Corte porque hay que respetar la institucionalidad. Y hay otras personas que están al costado diciendo, hay que respetar el fuero del Congreso y la independencia y la autonomía del Congreso porque eso es la institucionalidad. O sea, tenemos el mismo concepto de institucionalidad atribuido a Congreso, eres, digamos, autónomo, y Corte Interamericana, tenemos que acatar tu decisión. Y volvemos al tema de fondo, ¿no? Lamentablemente la Corte se ha deslegitimado, porque si sus fallos fueran fallos objetivos, que yo creo que en este caso no es objetivo, nadie podría decir nada. Pero estos magistrados, sin haber agotado todas las instancias nacionales, han dejado que la Corte intervenga, porque no se han agotado las instancias nacionales. Entonces, ya prácticamente es como que, ¿sabes qué? No me gusta lo que estás haciendo, me voy a la Corte. Y la Corte dice, sí, tienes razón, ¿no? Congreso. Ahora, José, esta pregunta, para ir cerrando un poco el tema. En este momento nos hemos puesto a comparar realidades y situaciones. No realidades, situaciones. Estados Unidos se separó de la Corte hace tiempo, Venezuela también, lo propio han hecho otros países. ¿Por qué no hacerlo en el Perú? Es lo que se pregunta todo el mundo.
Es una muy buena pregunta. Si no ha pasado nada en Estados Unidos, si no pasa nada por otro lado, ¿por qué? Es una muy buena pregunta. Mira, para mí hay dos razones fundamentales. La primera es, lamentablemente el Perú, ya Claudia, no tiene un récord de respeto a la justicia, de respeto a los derechos humanos, de respeto, digamos, a las instituciones, muy positivo. Y la Corte fue creada, está diseñada para prevenir que los países abusen de las instituciones, abusen de las personas, abusen, digamos, de la estabilidad jurídica, etcétera, el respeto del imperio de la ley, porque se asume que el país no es capaz de hacerlo. Entonces tú me preguntas, ¿por qué no podemos salirnos o por qué no nos salimos? Porque lamentablemente el Perú ha tenido un récord muy negativo en ese sentido. Si el Perú fuera un país en el cual se respetasen las instituciones, se abordasen los casos, digamos, pensando en las personas, en las poblaciones más vulnerables, en aquellos que son sujetos de abusos, probablemente no sería necesaria una corte. Es más, ni siquiera acudiríamos a la corte. Entonces, esa es la razón que te va a dar alguien que defiende la presencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En mi caso, yo personalmente creo que si el país tuviera las instituciones sólidas, tuviera, digamos, la capacidad para resolver sus problemas en el marco de una legislación que cumple con los plazos, cumple con los procesos, cumple con defender a las personas que más o pueden ser las más vulnerables, cumple con condenar a los que merecen ser condenados, ¿no? Yo te diría, no es necesaria la Corte. Entonces, ahora, el segundo argumento es un poco más pragmático, ¿no? Lamentablemente, instituciones como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y otras entidades ya multilaterales, cuando evalúan el desempeño de un país, cuando evalúan incluso créditos para un país, evalúan tu relación, ¿no? Y la manera en la que has acatado, ¿no? Y has respetado los fallos de la Corte. Entonces, lamentablemente es una institución, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se ha tornado muy poderosa. Volvemos al inicio. Yo creo que su función es válida, su función es legítima, pero si tú tienes una serie de magistrados o tienes personas dentro de la Corte que están sesgadas ideológicamente hacia un lado, digamos, de la balanza, ¿no? Y no van a pensar en el Estado y no van a pensar, digamos, en las instituciones, sino van a pensar más bien con el sesgo ideológico, ¿no? Hacia el otro lado, que lamentablemente es el izquierdo, ¿no? Entonces se legitiman y obviamente da ganas de salirse. Pero yo creo que es el momento para empezar a tener los pantalones también, digamos, bien puestos. De poder tomar decisiones que puedan contribuir. Pedir aclaraciones, recomendar, pedir interpretaciones, quejarnos con otras entidades, quejarnos con la OEA, quejarnos, digamos, con entidades que están por encima de la Corte, ¿no es cierto? Y decirle, oye, mira, estos señores están fallando que equivocadamente no lo quiero acatar. Porque también es cierto, y lo han dicho algunos analistas, que no acatar el fallo de la Corte tampoco es que nos anula, digamos, o nos convierte en unos parias. Eso también es falso. Eso es falso. Bien, José, yo quiero agradecerte tu participación. Tú estás aquí ya de la casa en Noticias en Digital y estaremos debatiendo algunos otros temas. Gracias por acompañarnos hoy. José Muchas Ignacio gracias, Beteta, Claudia, especialista en políticas públicas. Gracias, Claudia.